Bien, continuamos con la morfología. En este caso vamos a estudiar un poco o vamos a recordar cuáles son los tipos de palabras que podemos encontrar según su formación. Ya habíamos visto que hay muchas posibilidades, ¿no? Aparecen los morfemas de género, número y verbo, tenemos prefijos y sufijos, vocal temática, etcétera, etcétera. Bien, en función de esa estructura, perdón, de los diferentes elementos que podemos encontrar, podremos definir diferentes estructuras. Y es interesante que las aprendamos a diferenciar bien. En primer lugar tenemos la palabra simple. La palabra simple es aquella que está formada por un lexema que puede contener morfemas gramaticales de género, número y verbo. Ejemplo, la palabra niño. La palabra niño tiene un lexema y un morfema gramatical de género. Esto es una palabra simple. Para entendernos, observar que no lleva ni prefijos ni sufijos. ¿Vale? Esta es la clave. No lleva prefijos ni sufijos. Niño, yo puedo haber dicho niño o puede haber dicho niña. Es decir, existe una alternancia de género. La O y la A indican género. También podemos añadir la S de número. Y tendríamos niños, niñas con sus correspondientes morfemas gramaticales de género y número. Estas son palabras simples. ¿De acuerdo? También serían palabras simples, acordaros, los lexemas que incluyen información verbal. Por ejemplo, cantaré. Cantaré, que viene del verbo cantar. Aquí tendríamos nuestro lexema y aquí a continuación tenemos la información verbal. Esto es un morfema gramatical verbal. Se trata, por lo tanto, de una palabra simple. Bien, veamos un caso especial de palabras simples que a veces nos pueden dar lugar a confusión. Las conocemos como palabras primitivas. Palabras primitivas. Vamos a intentar explicarla un poquillo a ver si esto nos queda claro. Palabras primitivas son palabras simples que tienen una particularidad. Observad lo siguiente. La palabra mesa. Tenemos un lexema, mes, seguido de una A. Esa A podría parecer de género. Muchos de vosotros pensaréis, oye, esta A es un morfema gramatical de género porque la mesa es femenino y la terminación en A indica femenino. Bueno, pues cuidado porque eso no siempre es correcto. La A no indica femenino necesariamente. Por ejemplo, la palabra sofá también acaba en A, sin embargo es masculina, el sofá. Podemos decir que estas palabras son masculinas y femeninas, es decir, tienen género desde un punto de vista gramatical, pero no tienen género real. En la palabra mesa lo que nos encontramos es un lexema y una vocal que llamamos vocal sufijo. Es decir, no está indicando género, no existe mesa, meso, no hay alternancia de género, simplemente la A aporta significado igual que lo hace un sufijo. Yo podría haber dicho mesa o podría haber dicho mesón o podría haber dicho mesita. Por lo tanto, tener mucho cuidado con este tipo de palabras. Las palabras primitivas son también palabras simples, pero no terminan con una vocal de género, sino con una vocal sufijo. Bien, pasamos a las palabras derivadas. Palabra derivada es aquella que contiene algún prefijo o algún sufijo. No necesariamente tienen que estar los dos, basta con que aparezca uno de ellos. Por ejemplo, la palabra injusto. Tenemos un lexema y un prefijo. Como esta palabra presenta un prefijo, ya podemos decir que es derivada. Sabemos que esta O indica género. Aquí tendríamos un morfema gramatical de género, pero no influye para nada. Lo importante es que aquella palabra que presenta prefijo o sufijo, o las dos, es una palabra derivada. Puesto que deriva, valga la redundancia, o procede de una palabra simple. La palabra injusto procede de la palabra justo, deriva de ella.
Muy bien, ¿qué es una palabra compuesta? Bueno, pues una palabra compuesta es aquella que está formada por dos lexemas, independientemente de que puedan, como siempre, incorporar morfemas de género, número o verbo. Por ejemplo, la palabra paraguas. Tenemos un lexema relacionado con el verbo parar, tenemos otro lexema, agua, y bueno, en este caso incluye algún morfema de número plural. ¿De acuerdo? Aquí tendremos una palabra formada o constituida por dos lexemas. Esa es la clave. Pongamos otro ejemplo. La palabra Hispanoamérica. Hispanoamérica. Aquí tenemos un lexema de hispano. Bueno, aquí tiene un pequeño morfema de género. Yo puedo decir hispano o hispana. Y a continuación tenemos otro lexema, América. América. Esto sería una palabra compuesta. Son dos palabras que se unen para formar un nuevo significado, una palabra nueva. ¿Qué ocurre si a una palabra compuesta, como veis que tenemos aquí, le añadimos prefijos y sufijos? Pues que tendríamos una palabra parasintética. Las palabras parasintéticas son las más complejas y nos pueden causar mayor confusión. Tendremos que estudiarlas, pero de forma progresiva hasta poder llegar a ellas. Pero pongamos un ejemplo para que esto se pueda entender. Habíamos dicho que la palabra Hispanoamérica, bueno, lo he puesto separado, pero realmente sería todo junto, ¿no? América, es para que se entienda. América era una palabra compuesta, porque tenemos un lexema seguido de otro lexema. Es compuesta. Si nosotros a esta palabra le añadimos un sufijo y decimos hispanoamericano, tendríamos una palabra compuesta y derivada al mismo tiempo, porque contiene un sufijo. En definitiva, esta palabra es una palabra parasintética, porque es compuesta y derivada a la vez. ¿De acuerdo? Este sería el primer modelo, el primer tipo de palabras parasintéticas que podemos encontrar. Sin embargo, no es el único. Existe otra tipología que son todas aquellas palabras que encajan en el esquema que aparece en ese recuadro. Lo vamos a poner aquí en grande. A, ar, en, ecer y todas sus combinaciones. ¿De acuerdo? Por ejemplo, la palabra ennegrecer es parasintética. O la palabra agradecer también sería una palabra parasintética. Observar que encaja dentro de ese esquema. Cuando analizamos este tipo de palabras parasintéticas, bueno, a veces se producen confusiones muy frecuentes. Vamos a usar, por ejemplo, la palabra agradecer o ennegrecer, que quizás es más sencilla. Ennegrecer. Ennegrecer, obviamente, viene de negro. Negro cuyo lexema es negr. A este lexema le hemos añadido estos elementos, en y ecer. Si yo estoy haciendo mi análisis, diré que este es el lexema. Aquí diremos que tenemos un prefijo. Y por último, mucho cuidado, no vayamos a poner sufijo, no. Esto será un morfema gramatical verbal. Indica verbo. Hemos convertido la palabra negro, que es un adjetivo, la hemos convertido en un verbo. Después de hacer este análisis, cualquiera de nosotros podríamos pensar que nos encontramos ante una palabra derivada, porque aquí hay un prefijo. Bueno, mucho cuidado. Este prefijo tiene una particularidad, y es que si yo lo quito, si yo elimino este prefijo,
Lo que me encuentro es una palabra negrecer, es una palabra que no existe. Esa palabra no existe. Por tanto, el prefijo en no es un prefijo corriente, no es un prefijo estándar, no es como in. Injusto. Si yo elimino el prefijo in, tengo una palabra con sentido completo, que es la palabra justo. Sin embargo, si yo elimino la palabra, el prefijo en, obtengo una palabra que no existe. En definitiva, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Pues lo que ocurre es que este prefijo y esta terminación verbal son inseparables, no se pueden separar. Y de eso tengo que darme cuenta. Esa es la clave para observar que estamos ante una palabra parasintética. Espero que la explicación os haya resultado clara y os sirva para avanzar un poco en este contenido, bueno, pues a veces tan problemático como es la morfología. Un saludo.